Muy buenos días. Mi nombre es José Carlos Sánchez, soy enfermero del Hospital San Roque de Guía y hoy, 2 de junio, nos encontramos en el aula de pacientes del Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria y vamos a dar una pequeña charla teórica y sobre todo práctica de los cuidados domiciliarios del paciente crónico. Desde hace mucho, pero mucho tiempo, estamos experimentando y tristemente viviendo pues un cambio generacional, el cual hace que la población pues envejezca cada vez más. Esto hace que tengamos cada vez más personas a nuestro cuidado en nuestras casas. Hay personas con conocimiento donde las técnicas principales para esas personas no les requiere ningún tipo de problema, pero hay otras personas con otro tipo de estudios o otro tipo de especialidad que no tienen nociones básicas de cómo atender a un paciente de estas características. Nosotros hemos decidido hacer una pequeña charla, sobre todo práctica, de una serie de técnicas que les cuesta muchísimo a los familiares. Son muy básicas, enfocados sobre todo a familiares y pacientes que no tengan este tipo de conocimiento. Sobre todo son el baño en cama de esa persona que pues, no se vale por sí mismo, cómo movilizar a esa persona tras el baño o después del baño para lo que nosotros llamamos los cambios posturales, cómo levantar a esa persona de la cama y ponerla en un sillón X horas en el día para que esté en un sillón, cómo dar de comer a personas que tengan problemas al tragar, que nosotros llamamos disfagia, y por último, uno de los catéteres que cada vez más tienen las personas, tristemente, que son las famosas sondas, o como decía mi abuela, las ondas, ¿no? Sin la S. Pues muy bien, vamos un poquito a la parte teórica y después vamos a la práctica. Vamos un poco con la palabra cuidar, que es ocuparse de una persona, animal o cosa, o planta, cuidadito, que requiere de algún tipo de atención o asistencia, estando pendiente de sus necesidades y proporcionándole lo necesario para que esté bien o esté en buen estado. Ahí ya vienen 2 conceptos y el último es el que más me interesa. Cuidador formal, somos nosotros, los profesionales, y cuidador informal. Ya empieza a ser los familiares, los pacientes, amigos, todos aquellos que están metidos en este proceso pero que no tienen los conocimientos necesarios. El porqué de esta charla, por una serie de cambios sociodemográficos, que así lo hemos titulado nosotros, ahí aparecen 5 o 6, yo creo que hay ya 10, 15 en la actualidad, vamos a hacer lo más importante. Uno de ellos es la incorporación de la mujer al mundo laboral. No nos tachen de machistas. Antiguamente, yo lo viví, la mujer era la que cuidaba al anciano en casa, la que hacía de comer, la que daba al baño, etcétera, etcétera, etcétera. Afortunadamente, ya la mujer está trabajando, entonces, en muchos casos no hay nadie en casa para atender a esa persona. Hay una frase muy bonita que dice: se han añadido años a la vida, pero no vida a los años. Nos envejecemos cada vez más, como dije antes. Cuando yo era niño, la esperanza de vida era menos de 70 años, ahora ya está por encima de 80 años. ¿Tenemos calidad? Muchas veces no, ese es el problema. Personas que cada vez tenemos más edad, pero con muchas pluripatologías, cada vez más enfermos de muchas cosas, cada vez más visitas al médico y cada vez más encamados en casa. Cambios de valor en la sociedad, pues un poco lo que dije al revés. El hombre es el que se está quedando a cuidar en casa a esa persona mayor o persona necesitada, y muchas veces el hombre dice: pues yo no sé hacerlo, yo no lo hago. Por otro lado, crisis económica. Esto ya sí que lo hemos vivido todos. En muchos hogares, 3, 4 hijos, de los cuales ninguno trabaja. Ese sueldo que el único que entra es la pensión de ese buen hombre que encima está en cama. Pero esos hijos, claro, no tienen los conocimientos para cuidar a esa persona. Entonces, bueno, ahí viene otro hándicap, por llamarlo de una manera. Disminución de la natalidad y envejecimiento poblacional. Esto lo hemos estudiado todos desde la sociedad. Cada vez somos más viejos, cada vez hay menos niños, y ¿quién nos paga las pensiones? Esto es el pan nuestro de cada día. Si quieres, añado ahora el COVID-19 a esta charla, todo lo que ha producido, las secuelas que ha producido el COVID en determinados pacientes cuando están ahora en casa. Vale. Cuando yo digo nosotros, voy a ponerme en la piel de un paciente o de un familiar que no tengo el conocimiento, pues voy a decir, cuando nosotros nos encontramos con ese paciente que llega a casa, esa familia e incluso ese paciente pasa por una serie de fases. Esas fases
están totalmente recogidas. Cada uno pues las manifiesta con un llanto, con un grito, con una ira, con lo que sea, nosotros la tenemos bien recogida. La primera fase es negación, es decir, lo que yo comenté antes, me niego a cuidar de esa persona. Esa es la primera frase que nosotros vivimos incluso con el paciente en el hospital cuando le vamos a dar el alta. La siguiente fase, ya no me niego, pero sigo enfadado, sigo con ira, e empiezo, como mínimo, ya empiezo a buscar información. Ahí es donde nosotros echamos una mano muchísimo, pero muchísima. Buscamos apoyos de equipo en atención primaria, trabajador social del hospital, el apoyo de una enfermera de atención primaria, etcétera, 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 para que en teoría ese paciente, ese familiar, no esté solo. Ese familiar, cuando pasa esa búsqueda, nosotros empezamos a la ayuda, empieza a reorganizarse. Reorganizarse normalmente siempre es un tema económico. Tristemente, muchas de nuestras casas no están preparadas actualmente para acoger a una persona con una silla de ruedas, por ejemplo, con unas muletas, con un andador, incluso con una cama de este tipo que ahora les voy a enseñar. Esa reorganización significa obras, adaptar la casa, entre comillas, dinero, y a veces eso es muy difícil. Y por último, entra en última fase, espero que para todos, que es la resolución, es decir, que han buscado una solución y que, bueno, pues tiran para adelante con ella. Les he puesto la parte muy bonita, qué bonita, la resolución, qué bonita, pero en medio de ese camino, el cuidador, ese familiar, sufre muchísimo, sufre muchísimo. Estamos hablando que muchos pacientes necesitan 24 horas continuas de cuidado, 24 horas, ¿vale? Incluso mucho más que un bebé, porque un bebé duerme muchas veces, o que un niño pequeño. Pasa por una serie de fases, yo se las voy a leer, pero después, como digo yo, la traduzco con mi palabra. Trastornos de las personas del cuidador, aparece un agotamiento psíquico, estrés, etcétera, etcétera. Y por último, un agotamiento total, donde al final esa persona puede requerir los cuidados porque ya no tiene la salud necesaria para cuidar a esa persona. Siempre hay una frase que dice, ¿quién cuida del cuidador? Pues eso mismo, el cuidador tiene un turno de 24 horas en muchos casos, porque no tiene ninguna ayuda más, no tiene más hijos, no tiene más hermanos, no tiene más familia, no tiene más apoyo económico. Entonces, ¿quién cuida de ese cuidador? Nosotros, tanto a nivel hospitalario con la ayuda que le ofrecemos, como a nivel de atención primaria, intentamos que no llegue a ese extremo. Hay también una frase que nosotros miramos a nuestra persona querida, a nuestro familiar querido, como parte de nosotros mismos. Ese es el problema, no sabemos diferenciar nuestro cuerpo del de él. Hay una definición muy clarita que le dicen por ahí, egocentrismo. Egocentrismo no es un ser egoísta, es simplemente saber la diferencia en donde empieza mi cuerpo o mi vida y donde empieza la demás. Es básica, esto es totalmente básico, vuelvo a repetir, no es una palabra egoísta, es totalmente necesaria para poder hacer unos cuidados y para que ese cuidador tenga una vida óptima para poder tener fuerza a seguir cuidando. Es la famosa... cuando nosotros hemos viajado y la azafata dice, en caso de despresurización van a salir las mascarillas del avión, colóquenselas ustedes primero y después se las colocan a los niños. Los padres que estamos en el avión decimos, pero que se han vuelto locos. Pues es un poco lo que estamos diciendo ahora mismo. Vamos a cuidarnos primero nosotros mismos, estoy hablando como familiar, ojo, para después intentar cuidar de una manera óptima a ese paciente. Bueno, ahora vamos a la parte práctica. Como les dije, vamos a hacer 4 técnicas o 4 procedimientos principales, que es lo que siempre nos demandan los familiares. Para ello voy a presentar a mi compañera María José, también enfermera, también del Hospital San Roque de Guía. Y afortunadamente ahora me voy a callar y voy a ser de paciente y ella es donde va a hacer conmigo las técnicas. Venga, muchas gracias. Buenos días, vamos a empezar con las técnicas básicas y vamos a empezar con el aseo en cama, ¿vale? En este caso, José va a ser de paciente. Tendremos 2 palanganas preparadas, generalmente con agua tibia, pero le podemos pedir al paciente, si colabora, que elija la temperatura del agua, metiendo en la palangana que tengamos y pruebe el agua. Pero normalmente 37 grados, una temperatura tibia sería lo normal. 2 palanganas, una con agua jabonosa y otra con agua limpia. Y utilizaremos esponjas, 3, 4 de un solo uso a ser posible, las tiraremos, sobre todo las que utilizaremos en las partes más sucias como los genitales. Y comenzaremos, pues, ahora también deberíamos tener unas toallas, comenzaremos, pues, como ya he dicho, por la cara. Con el agua limpia le vamos a dar por la cara, seguiremos por el cuello y el tronco.
Está fría, hijo. Meteremos la manita y comenzaremos desde la mano por el brazo hasta la axila. Seguiremos desde la ingle por la pierna y después los pies. En este momento podemos aprovechar para limpiar los genitales y tirar esa esponja que hemos utilizado, ¿vale? Vamos a secar a toquito, no vamos a friccionar ni vamos a frotar, ¿vale? Podemos ir por partes secando todas las zonas que hemos ido lavando. Y ahora vamos a darle la vuelta, vamos a ponerlo de lateral, él nos va a ayudar, flexionaremos la pierna y en este momento aprovecharemos para darle desde el cuello hasta la espalda con el agua jabonosa, enjuagaremos con el agua limpia y secaremos a toquecito. Limpiaremos la zona anal. Importante, en el baño, ya puede volver el paciente a su sitio, en el baño mirar todas las zonas de presión, ¿vale? Que ahora vamos a explicar cuáles son para ver dónde posiblemente puedan aparecer heridas y tendremos que tener especial cuidado. No hemos dicho que con el baño, José otra vez de lado, vamos a intentar hacer la cama, quitar la ropa que tenemos mojada, la vamos a hacer un rollo y en este momento pondríamos la ropa limpia por aquí, volveríamos al paciente de sentido y quitaríamos lo que sería la ropa mojada. Bueno, más o menos ahí vamos. Vamos a pasar de siguiente diapositiva. Para el lavado de cabeza, que no tiene que ser a diario, puede ser 2 veces a la semana, hay unos dispositivos que venden en la ortopedia, son hinchables y que son cómodos, pero a veces no disponemos de esos dispositivos, entonces podemos hacerlo con una bolsa de plástico grandita, intentaremos que la cabeza del paciente vaya hacia una esquina y esa bolsa conectará con un cubo. Limpiaremos bien la cabeza con agua y jabón, echaremos el agua limpia, después secaremos y volveremos al paciente a su sitio. Como ya he dicho, importante en el baño ver la fragilidad que tiene el paciente en la piel y ver los puntos enrojecidos o los puntos que nos pueden llamar más la atención. Dependiendo de la postura que tenga el paciente, hay unos puntos de presión y son los puntos que generalmente aparecen en las heridas o las úlceras por presión. Si está en decúbito supino, que es tumbado boca arriba, aparecerán pues, en el occipucio, lo que es la parte posterior de la cabeza, en el omóplato, codo, sacro y talones. Aprovecharemos en el baño, cuando esté de lateral, para mirar todos esos sitios. Si está de cubierto lateral, que es la posición que es estar de lado o del lado izquierdo o del lado derecho, pues los puntos de presión donde suelen aparecer las heridas son las costillas, el acromio, los trocánteres, que son los huesitos estos de aquí de la cadera, los cóndilos, que son los huesitos que están al lado de la rodilla, o los maleolos. Y la parte de decúbito prono la tenemos ahí, pero es verdad que no es una postura muy utilizada, cuando el paciente está boca abajo, ¿vale? Donde los puntos de presión pues se ven ahí que son las mejillas, el acromio, las mamas, los genitales, rodillas y dedos, pero como ya he dicho no es una postura muy utilizada, sobre todo en casa. Los cambios posturales, vamos a hacer que el paciente esté confortable. Los cambios posturales, como veremos ahora, si el paciente está encamado, 24 horas deberían de ser de 2 a 3 horas, ¿vale? En decúbito supino, que es tumbado boca arriba, las almohadas deberán ir por debajo de la rodilla. Pondremos 2 almohadas, intentando, como hemos dicho antes, que los puntos de presión estén al aire y no toquen la cama. Así evitaremos, por ejemplo, en este caso que está tumbado boca arriba, que aparezcan heridas por detrás de los talones. También podemos aprovechar cojines para poner lo más confortable posible las manos. En decúbito lateral pondremos al paciente de lado y le pondremos una almohada en la espaldita, desde lo que sería el culete, el sacro, hasta la parte de atrás. Lo mismo, lo más confortable posible.
Y como hemos dicho que entre las rodillas y los maleolos pueden aparecer también lesiones, vamos a poner una almohadita evitando la presión en esta zona, ¿vale? Esto sería de cúbito lateral derecho y hacia la izquierda, pues de cúbito lateral izquierdo. Lo ideal es que estas posturas se roten cada 2 o 3 horas. Si el paciente se sienta, pues podemos alargar un poquito más el tiempo. Ahora vamos a mostrar cómo sería un traslado de la cama a lo que sería un sillón. Voy a poner una silla por aquí. La silla debería de estar, o el sillón, lo más pegado a la cama. Intentaremos bajar la cama a su altura y aprovecharemos para subir un poco la cabecera para que no nos cueste tanto lo que es la incorporación del tronco del paciente. Y ahora con cuidado pondremos los pies y le subiremos el tronco. En este momento deberá esperar un rato, preguntar si está mareado, cómo se encuentra, antes de pasarlo al sillón o a la cama. Y en este momento podemos ir deslizando y aquí quedaría sentado. Nuestro paciente se ha portado súper bien y lo vamos a tener sentado 2 o 3 horitas por la mañana. Como ya he dicho, los cambios posturales son súper importantes, sobre todo para evitar la herida o las úlceras por presión. Deben ser cada 2 o 3 horas y debemos tener pues, una rotación. Si lo ponemos primero boca arriba, que sería de cúbito supino, a las 2 o 3 horas lo pondremos de lateral izquierdo y a las 2 o 3 horas pues, lo pondremos de lateral derecho. Todo eso lo deberíamos ir anotando, la hora del cambio postural y la postura en la que está el paciente en ese momento o nuestro familiar. Y ahora vamos a hablar un poquito pues, sobre la alimentación, ¿no? Es importante que en pacientes mayores, pues claro, se va perdiendo un poco el gusto, la inapetencia, la pérdida dentaria, hacen que les cueste masticar, ya no comen de todo, prefieren la carne se le hace bola. Entonces nosotros recomendamos que si hay alguna dificultad, por ejemplo, para la ingesta de líquidos, pues se pueden utilizar espesantes o agua gelificada en lugar de agua, y que nos va a ayudar a facilitar esa ingesta, esa toma de agua y que evitamos sobre todo el atragantamiento. Elegir alimentos de fácil masticación, como ya hemos dicho. A cierta edad pues vamos perdiendo piezas dentarias, tenemos dentadura postiza, se nos cae, no tenemos el pegue y nos cuesta trabajo. Vamos a elegir alimentos blandos pues como huevos, pescado, las papas sancochadas, productos lácteos, carne picada, frutas que sean blandas, puré, sobre todo los purés, es algo muy importante, como sobre todo en los niños pequeños, podemos aprovechar para hacer un alimento con gran aporte proteico, donde pueden ir muchas verduras y proteínas, y a lo mejor comiéndose ese puré tiene un gran aporte y no tenemos que insistir con cómete un pizquito de arroz, cómete un pizquito de... Dejar incorporado, sentado tras la ingesta, 45 minutos, súper importante que después, si le hemos dado de comer de la cama, esté incorporado sobre... Eso, esperando unos 45 minutos, pues más o menos que el paciente ha hecho la digestión, está bien, y ya después pues lo podemos bajar un poquito otra vez la cabecera. Y importante, ante cualquier signo de asfixia, como puede ser una tos, que respire dificultad, tiene secreciones, pues vamos a dejar de administrar la comida y vamos a ver lo que pasa. No nos debemos de empeñar en darle la comida, desayuno, comida y cena. Debemos de aprovechar pues, los momentos en los que él esté despierto, esté más animado, le apetezca cualquier cosa para iniciar esa alimentación y aprovechar así que el aporte sea el adecuado. Y como resumen, pues como ya he dicho antes, es importante en el baño revisar la piel. La piel del anciano es una piel muy frágil, que está en ocasiones deshidratada, y debemos de observarla tanto en el baño como en los cambios posturales, cualquier cambio que haya, ¿vale? Mantenerla limpia y seca siempre, como hemos dicho, lavarla con una agüita tibia y jabón neutro, y usar crema hidratante tras el aseo.
Importante sobre todo pues mantenerla hidratada, no usar alcohol y colonia directamente, pues reseca la piel. Ingesta de 2 litros si no está contraindicado, ¿vale? Si está contraindicado, pues hay pacientes que pueden tener restricción hídrica, pues daremos menos, ¿vale? Y no tiene que ser solo agua, pueden ser infusiones, zumos, lo que le apetezca. Y dieta variada, como he dicho, con importante aporte proteico. Intentar que a lo mejor en poca cantidad tenga un gran aporte y tenga un montón de vitaminas, minerales y nutrientes. Si tiene alguna úlcera o alguna herida, intentaremos dar suplementos proteicos o proteína en sí para favorecer la cicatrización. Esto nos ayuda a que la herida vaya bien, en un buen camino. La ropa de cama, como he dicho, tiene que estar limpia y seca y evitar las arrugas. Las arrugas hacen que esa presión aumente y puedan aparecer zonas enrojecidas o lesiones. Y recordar los cambios posturales cada 2 o 3 horas. Y hay unos dispositivos de los que no hemos hablado, como son el colchón antiescara, que es un dispositivo que se infla con aire, alterna la presión y ayudaría a disminuir la presión en esa zona. El colchón antiescara se utilizaría en la cama y hay otro que se utiliza que es como un flotador, no, un cuadrado que también se infla y ese sería para el sillón. El flotador, como he dicho, que es una cosita redonda, eso ya no se utiliza, eso está contraindicado, eso no alivia la presión. Y hasta aquí mi parte. Como ya he contado, ahora José nos va a explicar el sondaje vesical o los cuidados que tenemos que tener en el sondaje vesical si tenemos algún paciente con sonda vesical en casa. Bueno, hemos visto el paciente en cama, le ha realizado un baño a ese fantástico paciente, pero siempre habéis visto que es un paciente que se puede mover un pelín, un poquito, tenía un poquito de movilidad. Tengan cuidado, pacientes que no tienen nada de movilidad, están totalmente encamados, lo que llamamos, perdón por la palabra, un peso muerto, para llevarlo a la silla, que yo mínimamente apoyé un pie izquierdo, me hice la idea como si el lado derecho no me funcionara, que es lo que estaba haciendo, y hay un paciente que no mueve absolutamente nada y que no siente nada, hay que utilizar un dispositivo como la grúa o pedir más ayuda. Una persona sola en un cuerpo grande, pesado, etcétera, que no vengan ahora a hacer de Superman tampoco, porque entonces sí que podemos tener problemas, ¿vale? Hice un poquito de gesto de ayuda. Cambios posturales, baño, sentar, he hablado un poco de cómo el paciente, la dieta sobre todo y las dificultades que pueden tener para tragar, y la última técnica que hemos introducido no hace mucho es el famoso sondaje vesical. Yo no sé si me pueden grabar ahora, yo no lo he abierto, como pueden ver, si lo pueden ver un poquito claro, esto es una sonda vesical, un catéter totalmente estéril, es decir, totalmente aséptico, y esta es la bolsa que va conectada a este dispositivo. Vale, esto sí que lo pueden haber visto por ahí, incluso con personas por la calle que les sobresale en la silla de ruedas. Esto es un catéter que se coloca en la uretra, tanto masculina como femenina, en el aparato reproductor, ¿vale? en el aparato genital, y sirve para cuando el paciente tiene una gran incontinencia, es decir, cuando tiene grandes pérdidas de orina, o cuando tiene algún tipo de enfermedad que es necesario tener ese tipo de sonda, ese tipo de catéteres. Afortunadamente hay muchos pacientes que lo necesitan de forma temporal, después ya se le retira, pero hay otros que lo tienen de forma continua, y es lo que yo voy a hablarle del catéter de forma continua, ¿vale? La enfermera es la encargada de colocar este catéter, esta sonda, normalmente se coloca en el hospital o en el centro de salud, y una vez que la coloca, pues dependiendo del material, pues aproximadamente entre 30 y 60 días cuando se hace el cambio, también lo hacemos los enfermeros, pero requiere una serie de cuidados entre cambio y cambio, y si el paciente está en casa, esos son los cuidados que yo les voy a hablar. ¿Vale? Ahí un poco les dije la técnica y todo lo que les estaba hablando, y vamos un poco a las consideraciones muy nítidas, pero que es muy importante. Lo primero, aunque parezca mentira, la orina, vamos a llamarlo así para no decir diuresis, es estéril. Cuando cuando está dentro de nuestra vejiga es estéril. Con lo cual, aunque a ustedes parezcan mentira, si es estéril, nunca podremos poner la bolsa por encima de la sonda, porque si no, refluye. Y la bolsa por dentro no es estéril. Y si se acumula por aquí, pues no es estéril. Y ahí viene el gran riesgo o principal riesgo de tener una sonda, que es las infecciones. Hay que evitar a toda costa infecciones, a toda costa.
Yo sé que las molestias y el dolor es otro de los riesgos, pero el primero ahora mismo es las infecciones. Pues nada, sonda y siempre la bolsa por debajo. Ya no buscaremos la vida. Si está en la silla de ruedas, por debajo. Si está en la cama, colgando. Si el paciente puede caminar, pues nos la pegamos la bolsa al pantalón. Buscamos la manera de que siempre esté por debajo. ¿Vale? Cualquier manipulación que hagamos de la sonda, cualquier técnica, en la hora del baño, etcétera, siempre una buena higiene del paciente, un buen lavado de manos. ¿Vale? En las mujeres abriremos un poquito mejor los labios para ver que no haya signos de infección. Cualquier persona lo puede ver, porque eso enseguida se ven los hongos, se ven las infecciones, etcétera. Y para los hombres, pues abrir bien el prepucio para hacer un buen lavado. Repito y reitero por última vez, el gran problema es las infecciones, y son muy comunes. Pasas una infección, pasan los días, pasan semanas, estás con tratamiento, qué bien, este antibiótico, qué bien, vuelve otra vez la infección, y así sucesivamente. Y si son permanentes, más. Pacientes desnutridos, más, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hemos terminado diciendo ahí, vigilar el color de orina. Si la vemos llena, voy a decir la palabra sedimento, pero vulgarmente es pisquito. Si la vemos llena de porquería, de pisquito, ya no está diciendo que ahí hay algo malo. Vigilar la cantidad. Una persona que está bebiendo 2-3 litros al día y solo presenta una orina de 100, 200 mililitros en 24 horas, ahí está fallando algo. Esto es claro, por mucho calor, por mucho sudor que estamos teniendo. Nivel de la bolsa, ya lo dije antes. Sujeción del dispositivo. Por mucho que yo diga, vamos a dejarlo siempre por debajo de la sonda, pero tampoco en el suelo. Hay muchos dispositivos para colgar, como yo les dije, en el pantalón, en la silla de ruedas o en la barandilla misma de la cama, que no tenemos barandilla, en cualquier zona de la cama la podemos dejar colgada. Estas bolsas todas tienen unos agujeros, se puede colocar cualquier gancho, cualquiera. ¿Vale? Y esta última parte, esto me toca a mí, elegir el dispositivo adecuado. A veces nos venimos arriba y colocamos dispositivos que no son los más adecuados para ese uretra que estamos hablando. Si nos equivocamos nosotros al poner el dispositivo, después vienen los problemas. Lo va a pagar los familiares y el paciente, pero por eso lo he puesto y lo he recalcado. Yo creo que ya con esto vamos a dar por concluida la charla, haciendo hincapié en las, creo, 4 principales procedimientos que siempre nos refieren los familiares y los pacientes, que son los más necesarios para la atención en sus domicilios. Y nada, estamos a vuestra disposición para lo que necesite. Muchas gracias.